Buenas, nosotros somos la Fábrica de Creadores y hoy mis compañeros y yo vamos a hablar sobre la visita al Museo de Juan Pablo Duarte. Vamos a hablar sobre las diversas cosas que vimos, las cosas nuevas que aprendimos y las cosas que nos resultaron interesantes. Comienzo yo. Las cosas que me resultaron interesantes fue aprender que Duarte, después de llegar de España, puso una escuela gratis donde regalaba los libros, la educación y enseñaba diversos idiomas y materias como la matemática. Mi nombre es Josías y voy a dar también mi opinión de lo que vi en el museo. También me pareció bastante interesante de que Juan Pablo Duarte en su escuela practicase la esgrima y aporte los valores patrios a los jóvenes que iban a su academia a estudiar, o sea, de que desde que él volvió de Europa ya tenía esa visión de liberación, preparando a los jóvenes para que sigan con los valores que él acababa de aprender. Yo voy a dar mi opinión. Mi nombre es Cristina y la verdad a mí me pareció muy bonito. La verdad, las esculturas están muy bien hechas, hay un fondo muy hermoso y bonito, y a mí me gustaría agregar algo con lo que está diciendo Josías, que no solo él practicaba esgrima y también fue afuera a Europa, sino que él también se la enseñó a sus estudiantes para que ellos pudieran aprender esa arte, ya que no estaba aquí como tal en el país. Así que, si lo pudiéramos decir, él la trajo al país como tal, la esgrima. ¿Y qué opinan ustedes sabían ustedes eso de que nos contó el turista, el que nos daba el tour, El guía turístico. el guía, de que Juan Pablo Duarte estuvo desaparecido 12 años como comerciante vendiendo pieles de animales? ¿Ustedes sabían eso? Sí, de caimán, diversos animales. Y de animales para sobrevivir. La verdad sí me sorprendí bastante porque yo no sabía eso. Yo sí sabía que lo habían exiliado, ¿verdad?, a Venezuela, pero no sabía que se había desaparecido por un buen tiempo como tal. Y tampoco sabía que él había entrado en esa depresión debido a que su familia, su mamá, sus hermanos fueron también desterrados de pues lo que ya era República Dominicana por su culpa. Entonces él se sintió culpable y por esa razón fue que desapareció de la vista de todo el mundo durante tanto tiempo. O sea, sintió la culpa de que, o sea, por su propia culpa fue que exiliaron a toda su familia afuera cuando ellos no tenían nada que ver en el problema, por así decirlo. También quiero hablar un poquito sobre la originalidad del museo, que la cual todavía conserva algunas de las cosas de la casa de Duarte, como las mesas en caoba, las sillas, que aunque no están 100%, no son las 100% de los originales, que ya que el cojín está cambiado, pero la madera en caoba que fue utilizada para la creación de la silla sí es la misma. También tienen la misma máquina de coser y en sí tienen el patio, la casa de Duarte con diversas estatuas sobre él y sobre sus diversos compañeros. Y que también es increíble que tengan las herramientas de esa época, que son de la misma época que usaron los liberadores dominicanos, que eran las armas, los mosquetes, los sables. Eso es increíble que tengan los originales. Tú sabes, a mí que me sorprendió bastante, que algo que tú estabas diciendo, que de verdad eran las propias armas que ellos usaron. Yo pensé que eran réplicas o una variante nueva, pero en realidad eran las originales. O sea, yo me quedé súper sorprendida porque nunca pensé que serían las auténticas. Hablando de eso, de las armas, un pequeño dato curioso es que en ese tiempo habían sables que se les llamaba sables de gallina. Era por la forma de la empuñadura, yo creo, pero es un buen dato curioso. Muy buen dato. Y hablando de eso, ¿qué ustedes opinan de lo que era la casa de Duarte? Siempre se nos dijo que él era un hombre que nació en una cuna de oro, que era súper millonario, Que era rico pero su casa no se veía demasiado pequeña para alguien que sería millonario, ¿no? para nada, se veía como una casa normal de Sí. cualquiera, de madera, con... Yo me esperaba que sería como una casa súper gigante. Yo con también. Un montón de habitaciones y... ¿Sabes con cuántos cuartos? Como con 8 años. Exacto, pero se ve bastante similar a lo que sería una casa actualmente. Sí. Volviendo un poco al tema del museo, también en el museo nos hablamos un poco sobre el bautizo de Duarte, a qué edad lo hizo y diversas información sobre Duarte y la Trinidad la Trinidad secreta, ¿no era? ¿Cómo era? La Trinitaria. Sí, eso mismo. Trinitaria. Sobre la Trinitaria, sobre sus conformantes, sobre lo que la conforman
sobre sus padres, su familia y diversas informaciones. Y algo que me gustaría agregar con lo que tú estabas diciendo, que en la Trinitaria, ¿verdad? Yo cuando entraba un integrante, ese tenía que traer a más para que fueran 3 y así. Y por eso se llamaba la Trinitaria. Ok. Y otra cosa era el valor del dinero en esa época. Como nos dijo El guía. el guía. Sí. El dinero era muchísimo más valioso en esa época Muy porque valioso. con 1,000 pesos tú era como actualmente tener Millonario. millones, Sí, o sea, millones de yo me dinero. sorprendía que a mí me dijeron que con 500 pesos él compró un barco. Rentó Y compró infantería. y que vendió una de las casas de su familia, uno de los terrenos por solo 1,100 pesos. Para que sepan el valor que tenía el dinero en esa época. También Duarte era una persona súper honesta. Creo que fue un presidente o un conocido de él le entregó 1,000 pesos en efectivo para que le haya hacer unos mandatos y unas compras. Y Duarte hizo una compra de 273 pesos y le trajo exactamente la vuelta, que eran 877. Sí, en verdad, Duarte era la representación de un héroe para la República Dominicana porque era valiente, era noble y nunca pidió nada a cambio con todo lo que hacía por la patria. Algo que me gustaría agregar, que nosotros también amamos a Duarte como un héroe, y obvio, claro, hay que darle su mérito, lo es, pero también deberíamos verlo de un poco su aspecto como su infancia y su adolescencia, ya que el pobre vivió una infancia como, por decirlo, un poco traumática, ya que vivió la esclavitud de su país a muy temprana edad. Y también otra cosa que me gustaría agregar fue que en el museo estaba él con una guitarra y pues con su novia, ¿cómo era que se llamaba? Marta, ¿qué? Marta Díaz. No recuerdo el nombre. Pero me impresionó mucho y también nos contaron que él hablaba varios idiomas, sabía tocar guitarra, que sabía tocar varios instrumentos y era un... Yo escuché hace unos días una opinión de una persona que decía de que Duarte no era tan héroe como parecía porque él supuestamente nos liberó de la opresión haitiana, pero luego actualmente al gobierno lo está presionando el propio gobierno dominicano, a la sociedad. Entonces, ¿qué ustedes opinan sobre eso? ¿Duarte fue o no fue un héroe al rechazar lo que era la presidencia de la República Dominicana? En mi opinión hay diversas... yo siento que no todo el mundo tiene el mismo punto de vista, pero yo creo que Duarte sí fue un héroe. Aunque fue poco después de liberar a la República Dominicana, fue desterrado por Pedro Santana junto a Ramón Matías Mellas y a Francisco de Rosario Sánchez. Hay que considerar también que sí, él fue un héroe porque nos liberó de ese dominio que teníamos, ¿verdad? Pero ya otra cosa, que aquí el gobierno no sepa manejar tan bien la situación del país, ya es otra cosa totalmente diferente. Otra cosa que quiero decir es la reunión que hicieron para venderle la parte de Samaná del país a Francia para ayuda con armas y humanitaria, creo que era. Y Duarte la rechazó tirando la tinta en el papel. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Pues que era noble porque rechazó una petición que no le convenía a lo que era la sociedad. Él quería libertad real. Exacto, tenía como su propia ideología, se pudiera decir, de lo que quería y estaba seguro y no se dejó como chantajear, se pudiera decir, por un poco de dinero. Pues en verdad el Museo de Cera de Juan Pablo Duarte me pareció increíble. Muy increíble. Es súper increíble que tengan guardadas tantas cosas de esa época, el cariño, las fotos, los cuadros. Y es impresionante como con todo el pasar del tiempo, Juan Pablo Duarte todavía se sigue recordando en la historia de la República Dominicana, junto con todos los otros miembros de la Trinitaria. Y como ustedes deben saber, también vamos a hacer una visita al Museo del Mar. ¿Qué ustedes esperan de ese museo? La verdad yo tengo las expectativas un poco altas, ya que el nombre, como imagínate toda la inmensidad que hay en el mar y que ellos nos la vayan a mostrar en un museo. Sí. En pocas fotos que he visto sobre el Museo del Mar, he visto como esculturas de ballenas que cuelgan del techo
Sería una cosa, una experiencia muy chévere, la verdad. Yo también tengo las expectativas súper altas porque me hablaron de piratas y yo amo los piratas. O sea, si me ponen un barco me voy a emocionar muchísimo y... Yo sé, ¿a quién no le gustaría ir al Museo del Mar, ver una réplica de un barco de esa época, ver una ancla de la O que que usaron haya en esa un época? esqueleto de un animal o un animal súper raro. Alguno de las vestimentas que usaban los capitanes, sería simplemente increíble. Asombroso. Sí, y tengo las expectativas por los cielos. Pues eso mismo, ya saben, cuando estemos allá, les daremos un pequeño resumen de los que vimos en ese maravilloso museo y nos verán por aquí de nuevo. Bye bye.